Fernando VII junto con María Cristina tuvieron una hija, Isabel II. Fernando VII, antes de su muerte, derogó la ley sálica, para que así reinara Isabel II. Tras su muerte se vieron enfrentados dos bandos, los carlistas que defendían a Carlos María de Isidro y los isabelinos, donde María Cristina buscó el apoyo. Por un lado, los isabelinos apoyaban la soberanía nacional, además de una economía librecambista. Sin embargo, apoyaban también las desamortizaciones. Por otro lado, los carlistas apoyaban un Estado centralizado, que además se regía mediante unas ideas tradicionales. Esta guerra se divide en dos fases. En una primera fase, los carlistas triunfan, donde destaca el general Zumalacárregui, que finalmente muere, y una segunda fase que comienza con la victoria de Espartero en Luchana y que pondrá fin al sitio de Bilbao. La debilidad de los carlistas hace que se dividan en transaccionistas e intransigentes. Finalmente, Maroto firma el Convenio de Vergara en 1839 con Espartero, acabando así la guerra carlista con la victoria de los isabelinos, y posteriormente habiendo levantamientos. Tras la muerte de Fernando VII, deja al gobierno como presidente hacia Bermúdez y a María Cristina como regente, pero este gobierno era demasiado absolutista, por lo que María Cristina ve la necesidad de nombrar a Martínez de la Rosa, con la que elaborará el Estatuto Real. El Estatuto Real consta de una serie de medidas: la soberanía real, una ideología conservadora, cortes bicamerales, un sufragio censitario, y todo esto fue realizado por los moderados. Debido al descontento de los progresistas, María Cristina se vio obligada a nombrar a Mendizábal como jefe de gobierno. Este recompuso la milicia nacional, suprimió la mixta y elaboró una desamortización de tierras eclesiásticas. Frente a estas reformas, que iban justo en contra de los principios del clero y la nobleza, se formó una camarilla de moderados cercana a María Cristina. Esta se vio en la obligación de poner a Istúriz como presidente del gobierno. Debido a que el gobierno de Istúriz era demasiado moderado, tuvo lugar en 1836 el levantamiento de los sargentos de la Granja, que dio lugar a un nuevo gobierno progresista. También se dio lugar el restablecimiento de la Constitución de 1812 con Calatrava como presidente y Mendizábal como ministro de Hacienda. Se elaboró la Constitución de 1837, que contaba con la soberanía nacional, una ideología progresista, sufragio censitario y una ampliación de los derechos. Con la Constitución de 1837 se celebraron elecciones, que ganó un gobierno moderado dirigido por Pérez de Castro. Este gobierno produjo muchos levantamientos por parte de los progresistas, y María Cristina, antes de nombrar un nuevo gobierno, presentó su dimisión. Tras la dimisión de María Cristina, las Cortes nombraron a Espartero como nuevo regente. Esto fue debido a la relevancia que tomó tras su victoria en la guerra carlista. Espartero en su regencia fue muy autoritario, ya que se rodeó de una Cámara de Ayacucho. Además, firmó un tratado comercial librecambista. Esto produjo protestas catalanas y él, en respuesta, bombardeó Barcelona. Además, se dio un pronunciamiento de Narváez y O'Donnell. Las Cortes, antes de nombrar a un nuevo regente, adelantaron la mayoría de edad de Isabel II. Tras el levantamiento de Narváez y O'Donnell, Narváez se coloca al frente del gobierno, el primer gobierno durante el reinado de Isabel II. Narváez actuó de manera conservadora y autoritaria y elaboró la Constitución de 1845, que contaba con una soberanía conjunta del rey y las Cortes, con una religión oficial que era la católica, con un aumento del poder real y con un sufragio censitario. Narváez establece relaciones con el Papa tras Mendizábal, realizando así el concordato con la Santa Sede, donde se acuerda por parte de la reina elegir a los obispos, mientras que así se permite el impartimiento de educación por parte de las instituciones religiosas católicas. Durante el gobierno de Narváez se llevaron a cabo reformas, como la reforma del Código Civil, la reforma de la Ley de Administración Local, la creación del Banco de España, la creación del sistema métrico decimal actual,
También suprimió la milicia nacional y se organizó el sistema educativo. El gobierno de la década moderada llega a su fin provocado por la corrupción, las camarillas, enfrentamientos entre gobiernos, levantamientos carlistas que se dan entre 1844 y 1859. Bravo Murillo está en los últimos 3 años y propone una dictadura tecnocrática. El ejército encabezado por O'Donnell se pronuncia en la Vicalvarada en 1854, redactando así el Manifiesto de Manzanares y acabando con esta década. Tras la Vicalvarada, O'Donnell crea la Unión Liberal y se coloca como ministro de Guerra, mientras Espartero preside durante estos 2 años, en los que se dan el bienio progresista. Se elabora la Constitución de 1856, no nata ya que no se llegó a utilizar. Durante este bienio progresista se produjo la desamortización de Madoz. Quería conseguir recursos para un ferrocarril y hacienda. Además, se invirtió en la reforestación, el telégrafo, carreteras y minería. Sin embargo, la crisis fue provocada porque no se mejoraron las condiciones de vida. Hubo una conflictividad social, huelgas obreras en Barcelona, asaltos y quemas de conventos. Finalmente, se produjo la dimisión de Espartero y se formó un partido demócrata. Tras la dimisión de Espartero, llega al gobierno la Unión Liberal y la Vuelta de los Moderados. En un primer momento, el gobierno está formado por O'Donnell. Se restablece la Constitución de 1845. En el gobierno de O'Donnell se da un periodo de estabilidad internacional e interior. En política exterior se dan las expediciones como podrían ser a Conchinchina y a Marruecos, que acabará con la paz de Wavras. Al frente del último gobierno moderado se encontraba Narváez, el cual fue muy represivo. En primer lugar, despidió a 2 profesores universitarios, lo cual provocó revueltas estudiantiles, y algunos de estos alumnos, debido a la represión de su gobierno, murieron. En 1866, debido al descontento con este gran moderantismo, se produjo un levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil, que terminó con fusilamientos y con muchos presos. Debido a la influencia de Sor Patrocinio, a las camarillas con las que se rodeaba Isabel II y a la corrupción de la corte, en 1866 se convocaron cortes que se reunieron en el Pacto de Ostende para poner fin al reinado de Isabel II. Isabel II se vio obligada a exiliarse y recibió acogida en Francia, pero este periodo no terminaría hasta la Revolución de 1868, cuando estalla la Gloriosa.